La piedra filosofal. La clave angular para el elixir de la vida eterna. A lo largo de los años, se han dado múltiples tipos de nombres a una sustancia capaz de realizar todo tipo de milagros. Desde transformar metales básicos en joyas preciosas, concretamente en oro, hasta conceder la vida y la juventud eterna. Conseguirla era la gran obra, el objetivo principal de los alquimistas. La palabra alquimia deriva del árabe al-kimi, que a su vez toma el término griego chimia, que designa la acción de fundir o derretir un metal. El concepto aparece descrito por primera vez en el siglo III a.C. por Bolos de Mendes, un pensador del Egipto tolemaico, seguidor de la escuela neopitagórica, que al igual que su fundador mezclaba pensamientos científicos y filosóficos. Resulta interesante y bastante curioso, a decir verdad, que casi contemporáneamente, en la lejana China, los pensadores taoístas escribieron también acerca de la transmutación de metales. La alquimia abarcaba originalmente los ámbitos de la química, la magia, la astrología y la teología. En China, de hecho, se desarrolló una forma independiente que, entre otras cosas, también dedicaba especial atención al conocimiento de las plantas. Hoy en día, es imposible determinar si la alquimia de Extremo Oriente y la de Occidente se remontan a las mismas fuentes. Probablemente, la alquimia europea fue un fruto de los mitos y prácticas religiosas y rituales de la antigüedad. Según una leyenda, la cuna de la alquimia estaba en Egipto, donde la divinidad Thoth fundó este gran estudio científico y artístico. Históricamente, la alquimia europea se remonta a Grecia del siglo V a.C. Ya entonces, los alquimistas emitieron teorías que más de un milenio después ganaron significado y gran popularidad. Como los primeros conocimientos de medicina en el siglo III después de Cristo, destaca otro alquimista notable, Zósimo, de Panópolis, que en sus 28 libros de alquimia describe el modo de convertir la plata en oro con la ayuda de una tintura de mercurio. En el siglo VIII después de Cristo, Javier Hayán dejó constancia en uno de sus escritos que al llevar a cabo cualquier experimento se tenía que seguir un método. Fue él quien desarrolló los métodos básicos de la química y quien proporcionó las primeras descripciones de mecanismos de reacción. Por eso se le considera el padre de la química. A partir del siglo XII, la alquimia pudo echar raíces en Europa. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos los alquimistas de la Edad Media solo podían trabajar en la clandestinidad por la tan sagrada Santísima Inquisición, también es verdad que muchos de ellos gozaban de buena reputación y se les encargaba investigaciones, como la elaboración de horóscopos o trabajos médicos. Uno de los primeros y principales alquimistas que se hizo de un nombre reconocido en toda Europa fue el francés Nicolas Flamel. Él era escribano y vivió en la ciudad de París por ahí de 1330 a 1413 aproximadamente. Y aquí empieza su leyenda. Se dice que, mientras dormía, se le apareció en sueños un ángel y le enseñó un libro que contenía el secreto de la piedra filosofal. Según se creía, la piedra filosofal era la sustancia que permitía convertir cualquier metal en oro y le otorgaba al portador la vida eterna. Años después, en 1357, un hombre entró en su librería y le ofreció un volumen que, inmediatamente, Flamel reconoció como el que había aparecido en sus sueños. Dicho hombre le pidió una suma importante de dinero por aquel libro, 2 florines para ser exactos. Nicolás no dudó en comprarlo. El libro tenía una tapa de cobre bien encuadernada. Sus hojas estaban hechas de corteza de arbusto. Parecía muy antiguo. En lugar de letras, contenía figuras extrañas que Flamel no alcanzaba a comprender. Y lo firmaba un tal Abraham el judío. Durante los años siguientes, y con la ayuda de su amada esposa Parenel, intentó descifrar el contenido de tan extraordinario libro. Pero, a pesar de dedicarle varias horas, no lograban realizar ningún progreso. Frustrado, consultó a los alquimistas más célebres de París, pero estos no pudieron ayudarlo con el significado de aquellos extraños símbolos. Debido a esto, decidió viajar a la península ibérica, la cuna de la alquimia. Y mientras se encontraba viajando a Santiago de Compostela, según relata él mismo en su libro
de las figuras jeroglíficas de 1399, conoció a un judío español llamado Canches, quien al ver una copia del libro le dijo emocionado que aquellos símbolos estaban relacionados directamente con la cábala. Por tal motivo, deciden entonces regresar juntos a París para profundizar en el estudio de esta obra. Pero antes de llegar, Canches, que padecía de una enfermedad terminal, murió. A pesar de esto, el español ya le había dado las suficientes bases a Flamel como para descifrar el manuscrito, por lo que éste continuó estudiándolo en compañía de su esposa. Pronto ambos comenzaron a realizar experimentos exitosos. Fue que en 1382 logró convertir mercurio en plata. Unos meses más tarde, obtiene la piedra filosofal y el 25 de abril transmuta por fin una cierta cantidad de mercurio en oro puro. A partir de ese momento, comienza a ganar una enorme fortuna que dedica sobre todo a obras de caridad. Fundó 7 iglesias, 3 capillas y equipó a 14 hospitales de la ciudad. Fue dueño de una treintena de casas y fincas, y su fortuna era tan grande como la de un noble de aquel tiempo. Tal es así que se dice que el mismísimo rey Carlos VI de Francia le pidió que le aportara oro a las arcas reales mediante su misterioso sistema de transmutación. Con ese bagaje, se ganó fama de ciudadano respetable hasta su muerte. Poco después de su muerte, su tumba y la de su esposa, que se encontraban en la iglesia de Saint-Jacques de Bacchier, fueron exhumadas y se comprobó que las tumbas, en lugar de los restos mortales, yacían troncos de árbol. La losa fúnebre, la cual reza, de la tierra vengo y a la tierra voy, se conserva en el Museo Cluny de París. Posiblemente, este hallazgo sea la causa de que desde entonces se asocie la piedra filosofal a la vida eterna. Los rumores sobre la inmortalidad de Flamel eran tan fuertes que incluso desde 1700 todos estos rumores saltaron al terreno literario. Ese año, Flamel apareció por primera vez como personaje de novela. Fue en la obra de Montefaucon de Villars, La Comte de Gabille, donde el ilustre escribano apareció retratado como el alquimista furtivo que logró, gracias a un misterioso tratado que cayó en sus manos, sintetizar la legendaria piedra. Tras él, autores como Larguier, de 1936, o la mismísima J.K. Rowling en su primer libro de Harry Potter en el 97, los cuales hacen mención al legendario alquimista. Utilizaron su historia para adornar un mito que todavía vive en el subconsciente social. Flamel no solo se hizo rico gracias a sus hallazgos alquímicos, también logró el elixir de la juventud eterna, con el que logró burlar a la muerte. Tal es así que varias personas dijeron haberlo visto de forma esporádica en los siguientes 600 años. Sería excitante tener en nuestras manos esta piedra. Podríamos tener riqueza y vivir el tiempo que queramos. Sería un honor hablar con este legendario alquimista y preguntar, ¿cómo fue que obtuvo esta sagrada piedra? Aquí tu amigo Pepe Ponce reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!